Alexander Pushkin fue el maestro de Nureyev, de Baryshnikov y de una gran cantidad de bailarines soviéticos de la era dorada. Es un personaje que me parece que no es tanto el que se conoce, no viene tanto, no es un nombre que a todos quizás nos suene inmediatamente. No es Pushkin el poeta, el de Onegin, no, este es Alexander Pushkin, pero es el maestro de ballet. Y bueno, y es como una especie, un ejemplo de cómo un buen maestro también puede generar cosas tan increíbles. Porque además, lo que quiero traerles hoy a este pequeño video es quién era Pushkin, cómo eran sus clases, qué particularidades tenían que hizo que tanto Nureyev como Baryshnikov los reconocieran como el gran maestro y esa persona fundamental en sus vidas. Antes me presento, mi nombre es Lucía Chilibroste, soy profesora de historia, magíster, especialista en la historia de la danza y bueno, me gusta hacer llegar el ballet a todas partes y de una manera accesible y entendible para todo el mundo. Además, si querés saber más sobre Nureyev, te invito a la masterclass gratuita sobre Nureyev y la Guerra Fría. Pero bueno, vamos un poco al contexto. Nureyev llega a San Petersburgo, entonces se llamaba Leningrado, en agosto de 1955, desde su pueblo donde vivió siempre, Ufa, a los 17 años y medio, lo que ya es bastante grandecito para audicionar a la Academia Vaganova, que era su sueño, que era su aspiración desde siempre. Audiciona, es aceptado, pero desde el inicio no termina de encajar, o desde el inicio se ve en él un gran potencial, pero muchas cosas que también hacen un poco de ruido. Los compañeros lo ven como alguien mayor de lo que es, además él es muy serio, como sumamente responsable y enfocado, tiene un carácter de porquería, lo que también genera rispideces constantes, viene desde un origen provincial y eso a veces también lo hacían ver como que de dónde venís, provinciano, que no tenés la formación que tenemos nosotros y que él lo siente y le pesa eso muchísimo. Y tiene un hambre de ballet, tiene una voracidad, una ambición, una necesidad de aprender todo rápido. Él siempre sintió como que llegaba tarde y que por lo tanto no tenía tiempo que perder. Tenía que ir al máximo y eso hacía que trabajara todo el tiempo hasta la noche, que tomara mucho más clases. Todo lo que podía tomar de la ciudad. En San Petersburgo él iba al teatro, al museo, a la biblioteca, aprendió a tocar el piano, quería como consumir todo lo que podía llegar a aprender. Dice uno de sus compañeros de clases, Alexander Mintz, que se lo veía casi como un fanático, como una persona diferente a los demás. Cuando llega, cuando audiciona, que le ven todos estos talentos y a su vez estas cosas a tener cuidado, es aceptado a la academia y va a ser seleccionado para las clases como su maestro del director de la academia, que es Valentin Shelkhov. Nureyev había escuchado el nombre Pushkin, sabía quién era Pushkin, quería ir a las clases de Pushkin, pero lo tomaron en las clases del director. Lo que se suponía que era un halago, porque es el director de la academia quien lo eligió. Pero desde el inicio Nureyev sentía que esas clases no le aportaban, no le daban lo que él quería. Además el maestro era sumamente estricto, él con su carácter tenía problemas constantemente por lo que decidió hacer algo que era inaudito en ese momento y creo que en cualquiera, que fue a hablar con el director de la Academia Vaganova a pedirle que lo cambiara para las clases de Pushkin. El director queda un poco asombrado porque ¿cómo? Además, insisto, no era Nureyev el gran bailarín, este era el chiquilín que recién llegó, de provinciano, que es grande, ¿quiere que lo cambiemos? Bueno, finalmente lo acepta y lo cambian y va a las clases del maestro Pushkin. Bueno, ¿quién es Pushkin? ¿Quién es este maestro Pushkin y qué fue lo que hizo? Pushkin, cuando llega a Nureyev, tenía 48 años, él había sido bailarín del Kirov, no una gran estrella, pero sí un bailarín de carrera y que era un gran conocedor de la técnica y de la tradición rusa, de cómo lograr los pasos y de cómo lograr la combinación en ese análisis que tenía de la técnica.
Era un hombre que siempre iba a sus clases con su traje, camisa y corbata, que dejaba el saco colgado de la silla. Nureyev dice que esas 2 horas de esas clases con Pushkin eran sus 2 horas sagradas, que Pushkin hablaba bajito, que nunca gritaba, que te dabas cuenta si lo estabas haciendo bien o mal por el color de su cara, que se iba poniendo más o menos roja, que su voz, que era muy monótona, que nunca cambiaba, que tenía 2 frases fundamentales, que era no te caigas o levántate si te habías caído. ¿Cómo eran sus clases? Va a decir Julie Cavanagh, acá tienen la autora de esta biografía de Nureyev, que es una maravilla. Va a decir como que muchos de sus alumnos no encontraban nada especial en las clases, en el método de Pushkin, no sé, porque lo veían como demasiado simple. Sin embargo, no se daban cuenta quizás que esa simplicidad de sus combinaciones, de sus pasos, eran el secreto que permitían comprender como la lógica interna y las transiciones de un paso al otro. No solo los pasos, sino las transiciones. Su barra, digo, también de acuerdo con esto, su barra, sus ejercicios de la barra, recordemos que en el ballet la clase se divide en 2 partes, ejercicios a la barra y ejercicios en el centro. Los ejercicios de la barra solamente duraban 22 minutos. 22 minutos, ni uno más. Y todo el resto de la clase transcurría en el centro. Nureyev cuenta que él proponía combinaciones, ejercicios para hacer que le resultaban irresistibles, que te daban como ganas de bailar porque era divino todo lo que proponía. Well, he made combinations very danceable, like kind of irresistible, very tasty, very delicious. You had such a joy of executing those steps in that combination. And he had this ability, the most danceable class. So your level went high and high and high, but you had to persist yourself. He would not tell you, do it that way or that way, correct a little bit, but he wasn't methodical. But it is his combinations which provoked you into dancing. Nureyev, además, como decíamos, tenía un carácter muy difícil, que una veces puede que no entender ni siquiera cómo no lo echaron de la Academia Vaganova por los exabruptos que tenía. Y Pushkin también supo entender eso, supo entender que ahí tenía un tigre sin domesticar y que la forma de domesticarlo no era encerrándolo, sino dándole otras herramientas. Baryshnikov, que como decíamos es otro de sus discípulos y otro gran defensor de Pushkin, solía decir que él enseñaba a sus alumnos a reconocer sus dones y sus debilidades, que los enseñaba a conocerse a sí mismo. Baryshnikov va a hablar de bailarines pensantes, que Pushkin hacía que fueran bailarines con un gran autoconocimiento y permitía las individualidades de los distintos bailarines. Así como hay personas que hablan el mismo idioma pero con diferente acento, Pushkin permitía que todos mantuvieran la misma técnica pero con diferentes acentos. Y este rescate de la individualidad fue fundamental para Nureyev y en esta relación con Pushkin, porque Pushkin supo muy pronto que a Nureyev no lo iba a poder controlar de cierta manera, sino que su dificultad o su trabajo, su tarea, estaba en habilitarlo a poder salir adelante con eso. Rescatando esa individualidad, Pushkin comprendió que tenía que ese bailarín, que era esa
animal salvaje y chocante para otros maestros, otros compañeros. Tenía exabruptos, decía cualquier cosa a otros, a veces parecía incontrolable, al punto que lo llamaban a Pushkin a que lo viniera a controlar a este Bashkirio que estaba sacado de sí mismo, como solían decir a veces. Y Pushkin sabía calmarlo, lo mandaba a hacer pero no le venía a dar un sermón, lo mandaba a hacer piruetas, lo mandaba a hacer cosas para poder ponerlo de vuelta en su centro, con una paciencia inmensa. Además, Nureyev a veces no hacía los ejercicios que él proponía en la barra, hacía otros porque consideraba que le iban a hacer mejor. Pero Pushkin, así y todo, él buscando enseñarle a reconocer esos dones y esas limitaciones, quizás entendió algo como fundamental. Y es que Nureyev tenía que domarse, sin duda, pero nunca iba a ser un bailarín correcto. Nunca iba a ser un bailarín perfecto como quizás sí lo fue Baryshnikov, que era una perfección técnica. Nureyev no, además llegaba tarde, no tenía todo eso. Pero ¿qué entendió este gran maestro? Que quizás su talento estaba en la intensidad dramática con la que bailaba, la forma en la que cada paso casi que parecía una cosa de vida o muerte. Además, más que un maestro, Pushkin ocupó otro rol en la vida de Nureyev. Nureyev habla de él como una figura paterna, una persona que le enseñó de literatura, de pintura, de música, que le abrió los ojos, le abrió el mundo de otras cosas que él tenía que ver para también ser un buen bailarín. En un momento además en el que Nureyev se lesiona y está en un hospital y medio solo, Pushkin lo va a visitar y cuando lo ve así, le dice, no te podés quedar acá, te venís para casa, y se lo lleva a vivir a la casa donde estaba viviendo 2 años. Nureyev dice que para él, las casas de los Pushkin, que él vivía con su esposa en esas habitaciones compartidas, como esas habitaciones que tenían baño compartido y cocina compartida, pero en una habitación. Y dice Nureyev que en la casa de los Pushkin él por primera vez sintió un hogar. Cuando Nureyev finalmente en el 61 en París se escapa y queda del otro lado, su valija ya se había embarcado junto con la troupe soviética, y cuando la valija llega a Rusia, llega a Leningrado, a San Petersburgo, se la envían a los Pushkin, porque los Pushkin eran la familia de Nureyev. Pushkin también sufrió mucho su partida. Tuvo fuertes represalias sobre él esa decisión. De hecho, en una de las declaraciones de Nureyev después de su partida, si le preocupaba a su familia, él dice, lo que más me preocupa es mi maestro Alexander Pushkin. Y bueno, para cerrar, tanto Nureyev como Baryshnikov supieron reconocer en este maestro ese punto de inflexión en sus vidas, como en sus conversaciones serenas abrió un abanico de posibilidades que sin duda los llevó a ser lo que fueron. Y bueno, un gran aplauso para esos grandes maestros que logran sacar lo mejor de cada uno.